Adelante, Pangoa. Pero, viendo el video y deduciendo, haciendo un resumen, yo creo que como todo gobierno que somos gobernantes, tenemos que estar preparados y ser eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Y siempre hay obstáculos, tropiezos, pero tenemos que superar y mejorar. Como una, te da, más que nada te enseña que uno debe estar preparado. El video No que sé hemos si estado viendo, yo pienso que es un mal funcionario que pone peros para tener más ratos libres, quizás y dan una mala atención a las personas que van a su servicio. ¿Alguien más, por favor? Bien, adelante, Lima. Ricardo, no sé si alguno de los participantes pueda comentar alguna experiencia de cuando ha ido a hacer un trámite o no sé, le haya pasado algo similar. Bueno, yo también tuve una oportunidad cuando gestioné algunos documentos con algunos ONGs y me dijeron, no, no hay presupuesto, no hay, ustedes son jóvenes nomás y tiene que hacer el otro, no, el otro cargo, el mayor cargo que tiene que pedir y algo que te limita un poco, ¿no? Pero todo límite tiene un proceso y te hace más fuerte y seguir continuando y sobresalir. Y ya, pero esto fue una coordinación con una ONG, Sí, me hace referencia a que sí. pero recordemos que empecé todo esto diciendo que una ONG pertenece al sector privado. Estamos hablando solo del ámbito público, todo lo que tiene que ver con el Estado. Entonces, bueno, o sea, entiendo la idea, ¿no? Del ejemplo, pero recordemos que no podemos confundir lo público con lo privado. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando uno va a renovar, no sé, han perdido el DNI y quieren sacar un duplicado, pues, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, los trámites ya son un poco más sencillos, pero antes eran trámites mucho más engorrosos, ¿no? Que tal vez no han sido como visto en el video, que es un poco una parodia de lo que sucede en la realidad, pero todos hemos pasado en algún momento un trámite así de denso. Y, y bueno, la idea es que eso se vaya simplificando un poco. Lo que pasa es que hemos tenido, al menos en el Perú, con aproximadamente un poco más de 20 años de modelo de gestión burocrático donde pasaba eso, ¿no? Era una serie de trámites, se mandaban a una oficina tiene que sellar, la otra oficina tiene que firmar, todo para hacer un proceso que realmente se podría resumir, no sé, a la quinta parte de todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Y justo acá entra el concepto de la nueva gestión pública, que es de lo que voy a explicarles un poquito para luego ya ver si hay algunas preguntas finales. Y bueno, cuando hablamos de nueva gestión pública, es una nueva corriente, una nueva forma de entender la gestión pública, es una teoría, digamos, ¿no? La nueva gestión pública es un concepto que se ha trasladado del sector privado al sector público. Es decir, antes las empresas, digamos, eh, tenían una forma de gestionar que es mucho más eficiente. Y siempre estos conceptos han predominado únicamente en el ámbito público. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque el sector privado siempre busca más ganancias, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, la Coca-Cola que quiere vender más gaseosas porque quiere tener más ganancia, más utilidad para ellos, que es un interés privado, entonces, ¿qué hace? Diseñan toda una estrategia de gestión que permite ser mucho más efectivos. Ahora voy a explicar la diferencia entre eficaz, eficiente y efectivo, pero la idea es que este tipo de gestión pensada no solamente en lograr los objetivos, sino en lograrlos de forma eficiente, es un concepto que siempre se ha trabajado en el sector privado. Entonces, ahora se ha trasladado esa idea de gestión de este tipo al sector público. Por eso se habla mucho de la nueva gestión pública. ¿Qué es? Es que el Estado tenga más o menos la misma lógica, ¿no? No es que esté atendiendo a la sociedad, digamos, por hacer un favor o algo así, sino más bien están viendo a los ciudadanos como clientes, así como una empresa ve a sus consumidores, que son clientes, o sea, que tiene que atenderlos y darles un servicio de calidad, es lo mismo.
La nueva gestión pública es eso, que el Estado comience a ver a los ciudadanos como clientes a los cuales tiene que atender con calidad, digamos. Entonces, el Estado no tiene ganancias, no es como la Coca-Cola que va a tener más utilidades, ¿no? Pero el Estado tiene otra forma de medir estas utilidades, que es como, no sé, tal vez reduciendo los niveles de conflictos. Mientras que el Estado mantenga a la sociedad más satisfecha y les dé servicios de mejor calidad, entonces la sociedad va a estar más, digamos, no van a haber conflictos, por ejemplo. Entonces, el concepto de nueva gestión pública tiene que ver básicamente con eso, con tener un Estado efectivo. ¿Qué significa que la gestión sea efectiva? A ver, hace un momento uno de los compañeros mencionó esto, que debería ser, no sé, no recuerdo si dijo eficiente o eficaz, pero vamos a definir esos conceptitos para que lo tengamos claro. El concepto de eficaz, de una gestión eficaz, es que se logre hacer lo que uno se ha planteado. Se tiene un objetivo en la política pública, entonces lo hago. Pero solamente significa eficaz es que lo hago, simplemente eso. Entonces, esto no necesariamente es que lo voy a hacer de una manera óptima. Es decir, si estábamos siguiendo el ejemplo de la desnutrición, ¿no? Tenemos un 30, digamos ya, un 40% de niños desnutridos. Queremos reducir este porcentaje a un 20%. Esa es nuestra meta. Entonces, si yo voy a hacer una gestión eficaz, voy a lograr que efectivamente el porcentaje de desnutrición se reduzca al 20%, pero tal vez he malgastado recursos, no lo he hecho de la manera más óptima, pero he logrado el objetivo. Eso es una gestión eficaz. Sin embargo, si yo quiero que sea una gestión eficiente, la idea de la eficiencia es que se logre el objetivo, o se logre lo máximo posible, o sea, lograr el objetivo y si es posible más del objetivo, con el mínimo uso de recursos posible. O sea, mientras yo optimizo los recursos, le doy el mayor uso a los recursos que tengo, y logro el objetivo, y logro incluso más del objetivo, entonces estoy haciendo una gestión eficiente. ¿Y qué es la efectividad? La efectividad es la suma de las dos cosas, ¿no? Lograr los objetivos y además lograrlos de manera eficiente. Voy a mostrarles un video también cortito sobre qué es lo que busca esta nueva gestión pública en la actual administración pública de nuestro país. El Estado existe para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y como no es una tarea sencilla, es clave que contemos con un Estado que funcione bien. Pero esto aún no se ha logrado. Todavía existen deficiencias en la gestión que acarreamos desde hace muchos años atrás. Por eso, hay consenso en que necesitamos una reforma de la gestión pública. Para que las entidades sean más ágiles y los servidores públicos podamos hacer mejor nuestra labor, el Estado debe cambiar su forma de trabajar, de organizarse y hasta de pensar. Con este fin, se ha aprobado la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su plan de implementación. Una política que nos dará la visión y las herramientas concretas para construir ese Estado moderno del que todos hablan. Un Estado inclusivo que mira al ciudadano y busca igualdad de oportunidades para todos. Un Estado eficiente y articulado, que trabaja de manera transparente y que fomenta la participación ciudadana. Con una gestión pública orientada a resultados donde tengamos políticas públicas y planes coherentes que orienten la acción del Estado. Presupuestos definidos en función de los resultados que queremos. Procesos optimizados para la producción de bienes y servicios. Un servicio civil, meritocrático y una cultura de evaluación de los resultados. Este proceso está en marcha, pero para que funcione es necesario que todos los servidores nos sumemos, que seamos los agentes que cambien la gestión pública. Démosle vida a esta nueva política desde nuestras entidades. Sumémonos a esta gran reforma y transformemos la gestión pública en el Perú. Presidencia del Consejo de Ministros. Perú. Progreso para todos.
Y recordando otra vez el ejemplo del trámite del DNI, ¿no? Como les decía antes, era un proceso mucho más complejo. Por ejemplo, si ahora uno pierde el DNI, entonces, ¿qué haces? Simplemente entras a internet, haces un trámite bastante simple, llenas un formulario, vas al banco, pagas, vas y recoges tu DNI. Entonces, ese tipo de facilidades, digamos, que se están desarrollando en la gestión pública, tienen que ver con la simplificación del Estado, ¿no? En tratar de simplificar un poco los trámites, hacer que el Estado sea mucho más práctico y que esté realmente al servicio de la sociedad. Y, bueno, a ver, quiero saber si tienen algunas preguntas. Vamos a dar pase al telecentro de Paraíso. Adelante, Paraíso. Sí, buenos días. Hola Candy, mira, en cuestión de repente en esta época el tema de la modernización del Estado abarca mucho de repente en ver con qué capital humano cuenta esa organización, incluyendo también de repente ahí el tema de repente de capacidad intelectual, ¿no? Porque esto, en lo que voy es justamente porque estamos regidos generalmente, creas o no, por el flagelo de la corrupción. Y eso un tema donde, sin embargo, el Estado está trabajando, pero no se está obteniendo los resultados esperados en ese tema. Porque a partir de ahí, de repente, se crean barreras para que el ciudadano, de repente, pueda hacer o pueda gozar de los servicios. Porque, si bien es cierto, no están llegando los servicios tal cual debe ser para el ciudadano. Es una manera de opinión que quiero dar. ¿Cuál sería tu punto de vista respecto a este tema? Es cierto, ¿no? O sea, el tema de modernización del Estado debe venir de la mano de un cambio también en los funcionarios públicos, ¿no? Pero si tú me planteas el tema de la corrupción, te diría, bueno, es un tema un poco más complejo, ¿no? Porque va más allá de lo que se pueda modificar en la normativa o en las políticas, es un tema que tiene que ver ya también con la educación. Pero parte de la modernización del Estado implica también sistemas de control más efectivos, ¿no? Y sistemas de control que de una u otra forma tú me podrías decir, sí, no existen, pueden mejorarse, pueden modificarse, todo lo que sea, pero al final sigue habiendo corrupción, ¿no? La corrupción es digamos, la raíz de todos los problemas en nuestro país, pero sí existen y se están mejorando los sistemas de control. Y es importante también saber que los ciudadanos podemos ser parte de este sistema de control. O sea, muchas veces vemos al Estado y cómo funciona el Estado como un Estado que es ajeno a nosotros y que trabaja por su cuenta, digamos, ¿no? Pero no. Mira, y esto de repente abarcar, si nos damos cuenta, la gran mayoría de funcionarios, estamos hablando de que son varones, hombres, ¿no? Y quizás de repente esto adicional que la mujer es un poquito más cauta en este tema y de repente implantar el tema de género en las organizaciones. Quizás se está haciendo ahora, pero tener un poco más de prioridad en ello, ¿no? Porque la mujer en esa parte es un poco más, es más inteligente psicológicamente hablando. Entonces, de repente, un medio de control puede ser eso, ¿no? Se me salió esto a raíz de que estoy participando en un curso también y se hablaba de la equidad de género, ¿no? Justamente en el tema institucional. Sí, Richard, efectivamente, es bueno, ¿no? Es una iniciativa buena que recién se está implementando en nuestro país, que es darle importancia a la equidad de género, como tú has dicho. Ahora ya existen cuotas de género, ¿no? Antes no era necesario cumplir ciertas cuotas, ahora hay cuotas de género, cuotas de población indígena, cuotas de jóvenes. Entonces esto promueve un poco la participación de todos los ciudadanos para que todos estemos de alguna forma representados, ¿no? Pero, como te digo, o sea, yo creo que la clave en esto está que todos los ciudadanos estén informados, que sepan, porque hay muchos mecanismos de participación ciudadana que generalmente son desconocidos. Entonces esto genera que los ciudadanos estén siempre distantes a las decisiones de gobierno y por lo tanto siempre estamos un poco acostumbrados a criticar y no ser parte de eso, ¿no? Y sí se puede, a nivel local es incluso un poco más sencillo poder formar parte de las decisiones públicas. Siguiente, vamos a dar pase al telecentro de Pangoa. Adelante, Pangoa.
A ver, por favor. Eh, bueno, ¿qué ingeniera Candy, qué opinas sobre el presupuesto del gobierno local cuando va a hacer una obra y el trámite demora, ¿no? Del gobierno nacional a regional y hasta el gobierno local? Y en esos trámites demora uno por factor de tiempo y a veces, por supuesto, llega disminuido y de los cuales en los proyectos que se quiere hacer ya poco que dificultan. Ya, este tema del presupuesto público, de los proyectos de inversión pública y también el tema que ha mencionado hace un momento Richard, que es el tema de la corrupción, son realmente temas que demandan un poco más de tiempo para poder explicarlos con mayor detalle, ¿no? Ahora, el tema que sería, bueno, si hubiera un interés general, podríamos más adelante planificar otra teleconferencia donde hablemos ampliamente sobre, por ejemplo, lo que se ha planteado ahora, ¿no? Pero es importante reconocer que existen sí mecanismos que de alguna forma retrasan estos procesos, pero además de que son mecanismos que se ciñen a la norma, tienen que ver también con las capacidades que existen en los gobiernos regionales y locales para realmente diseñar e implementar proyectos que vayan a beneficiar a la población. Hemos hablado de la corrupción, entonces, sumadas a las capacidades, digamos, escasas o por decirlas de un, no sé, de un nivel medio o bajo que existen en los gobiernos regionales y locales, porque todos sabemos que generalmente son cargos políticos que no necesariamente lo ejercen personas que tengan la capacidad, ¿no? Sino más bien que son populares o que de una u otra forma han llegado a gobierno, pero que no siempre tienen la capacidad de poder diseñar e implementar buenas políticas. Entonces, esto sumado a los mecanismos de control, vamos a tener como resultado procesos un poco más tediosos para poder implementar proyectos. Pero no entiendo muy bien tu pregunta, o sea, no estás de acuerdo con esto, sí, pero ¿cuál es la pregunta exactamente? Adelante, Pangua. O sea, la pregunta va, cuando hablamos de ejemplo, para mejorar las carreteras, ¿no? De los gobiernos a un gobierno local, que llegan en el gobierno local llega el presupuesto ya disminuido, de los cuales los mismos comuneros tienen que aportar para que así se acabe el proyecto. El presupuesto llega en el proceso que viene desde Lima hasta el gobierno local, no llega quizás todo lo suficiente, ¿no? Disminuye. Cada proceso tiene un costo. Me refiero a esto de Lima al gobierno regional, tiene un costo. Va disminuyendo el presupuesto. Luego va a la provincia, otra disminución de presupuesto. Después viene al gobierno local, no al distrital, ya con mínimo presupuesto ya, de los cuales el proyecto, la obra que se quiere hacer ya no se hace como debe ser. A eso iba mi pregunta. Según la regla, o sea, según cómo deberían ser las cosas, no debería pasar lo que has dicho. O sea, no es que el gobierno central tenga un presupuesto y cuando se quiere hacer una obra en un gobierno local, no sé, digamos en un pueblo un poco pequeño, el presupuesto vaya a pasar de gobierno central a gobierno regional, de gobierno regional a gobierno provincial. No sucede eso. Los proyectos se diseñan desde las localidades, supongamos una carretera que se quiere hacer en un pueblo pequeño, entonces la autoridad local, el alcalde de ese pueblo, junto con su equipo técnico que tiene encargado de esto, deben formular el proyecto y pasarlo a través del Sistema Nacional de Inversión Pública. Quien destina los recursos es el Ministerio de Economía y Finanzas directamente a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. No debería pasar todo este proceso que has mencionado. Entonces, muchas veces los ciudadanos no estamos completamente informados de esto, ¿no? Por eso yo le comentaba también a Richard hace un momento que es necesario, es importante que nosotros conozcamos todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me mencionas esto
y si realmente los jóvenes, la ciudadanía tendría una participación activa y una participación basada en la información, entonces no debería suceder esto. O sea, tú me dices, por ejemplo, que también los pobladores tienen que aportar económicamente para finalizar obras, esto no debería suceder, ¿no? Entonces, lo que también le decía a Richard es eso, ¿no? Que conforme la población esté informada, va a tener una participación activa mejor y va a poder ejercer mecanismos de control, va a poder controlar a las autoridades, controlar cómo se está invirtiendo el gasto público, cómo se está destinando, pero todo depende de cuán informados estemos y de cuánto podamos participar en las decisiones públicas.